básico. Y a partir de ahí ir agregando una cosita, otra cosita. Y si usted quiere más, ya cosas más amplias, porque le gusta esa área de la odontología, entonces ya no es un puntito lo que está restaurando, ¿cierto? En la fosa vestibular. ¿Qué clase sería la fosa vestibular? Por ejemplo, usted tiene un diente, ¿está bien? Y en la fosita vestibular hay una lesión. En la fosita central también hay otra lesión. En la fosita mesial hay otra lesión. En la fosita distal hay otra lesión. Entonces usted, como dice, usted dice, el doctor Horta ha dicho que nosotros seamos muy conservadores. Y tenemos que hacer, según la concepción filosófica, la misma intervención que está basada en la preservación. Entonces usted agarra y ya está, 4 puntitos. ¿Cuántas restauraciones hay ahí? ¿Ah? 4. O sea, ustedes correrían a su paciente 4 restauraciones. ¿Qué restauran ustedes? ¿Restauran huecos o restauran dientes? ¿Qué es la pregunta? Dientes. ¿Cuántas restauraciones hay? 1. Muy bien. Entonces no se olviden diciendo. Entonces, nosotros hacemos restauración. Pero antes de hacer la restauración, ¿qué hacemos? Cavitación. ¿Qué hace usted, señorita, antes de hacer la restauración? Cavitación. Cavitación. ¿Cómo? Cavitación. Ella hace una cavitación. Usted hace una preparación. ¿Qué hacemos? ¿Una cavitación o una preparación? ¿Ah? Digan pues. Aislamiento. Dependiendo, no, acá estamos hablando. ¿Qué hago? ¿Cavitación o preparación? ¿Tú qué haces? Tú haces cavitación, ya. ¿Quiénes hacen preparación? A ver, levanten la mano. Uno nada más. ¿Quiénes hacen cavitación? Levanten la mano. O sea que los demás no hacen nada. O sea que estamos mal. Por eso que el Perú está como está. Porque no tomamos una opción y 2, no sabemos elegir. En realidad nosotros hacemos preparación. ¿Y por qué hacemos preparación? Porque nos basamos en principios para hacer una preparación. Y esa preparación está basada en todos los conocimientos que ustedes tienen, ¿no? ¿Ustedes han llevado anatomía? Anatomía, histología y fisiología del sistema estomatológico también, ¿no es cierto? Que hagamos el lámina, han agarrado láminas, han estado viendo el microscopio, los diferentes equipos. Han visto el esmalte, han visto la retina, imagino habrán visto la punta también, el cemento. Entonces, cuando nosotros hacemos una preparación, nos tenemos que acordar de todo esto. Entonces, usted selecciona una piedra diamantada o fresa. ¿Con qué fresa iniciamos toda preparación? ¿Cuál? Una redonda. Siempre iniciamos, en el caso de cardiología, con una fresa redonda. Y para afinar nuestra preparación, seguimos con una cilíndrica, ¿no? Y en el caso de piezas anteriores, con una, ¿cómo se llama esa fresita que termina en punta? Fisura. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra preparación, pensamos, vamos a hacer una preparación. A ver, vamos a ver qué les he preparado. Entonces, según esto, debemos diferenciar, o sea, al final, diferenciar entre una restauración directa y una restauración indirecta. Y saber cuándo va a usar uno o cuándo
está acá, reconocer las indicaciones clínicas y va a seleccionar qué alternativas restauradoras puede usar. Entonces, en realidad, hoy en día, no puedo hablar de todo, ¿no? Pero sí mencionar. Hoy en día tenemos muchas opciones digamos, ustedes, ¿no? Ustedes en estos tiempos que se están formando, tienen más opciones de las que yo tenía. Y podríamos hablar muchas cosas, pero entonces, como dice ahí, las restauraciones desde este punto de vista de su manufactura pueden ser directas o pueden ser indirectas. Las directas, ya ustedes la semana pasada se han iniciado sus restauraciones en su paciente. ¿Y cómo se han sentido al hacer una restauración en su paciente? ¿Estaban nerviosos o no les tocaba la mano? Me queda tan corta que vaya para el odonto. Entonces, las directas, como dice acá, son las que se realizan en boca, ¿no? Y las indirectas las vamos a realizar ya no en boca, sino fuera de ella. ¿Ya? Entonces, en las directas, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Escuchamos. Entonces, las restauraciones directas, digamos, el otro día estaba conversando con una profesora y les decía a ella que desde el 2017 el Ministerio de Salud sacó una resolución ministerial diciendo que ya no podíamos usar la amalgama dental. Dice que ya no podíamos usar la amalgama dental. Y desde ahí dejé de enseñar ya amalgama dental. No tiene sentido. ¿O a ustedes les gusta lo prohibido? Sí, ¿no? ¿Les gusta lo prohibido? Me he tomado desayuno, pero no sé por qué tengo un valor. Entonces, las restauraciones directas, como dice acá, son conservadoras. Porque generalmente el cliente, digamos, vamos a decir así, la indicación de una restauración directa es porque se está iniciando una lesión. ¿Cuál es el primer signo de lesión cariosa que nosotros podemos observar en el diente? ¿Ah? Mancha blanca. ¿Cuál? La mancha blanca, exacto. Entonces, la primera lesión que nosotros podemos observar es la mancha blanca. Y según nuestra ficha de cardiología, ¿qué tipo de maniobras vamos a hacer? Manejo no operatorio. ¿Maniobras operatorias o maniobras no operatorias? No operatorio. ¿No? No operatorio. No operatorias, ¿no es cierto? Y dependiendo cómo esté, vamos a actuar. Lo otro que tendríamos que ver en esa lesión es si está activa o es una lesión detenida. ¿Sí? Y de acuerdo a las características de su superficie, yo les voy a decir eso. Según como yo lo veo, si es brillante, opaca, si es rugosa o lisa, yo tomaré una decisión entre observar o utilizar ciertas sustancias para poder remineralizar ese líquido. El tratamiento, podríamos decir, de una mancha blanca es la remineralización. Así se llama.
Si yo les preguntara cuál es el tratamiento, ¿no es cierto?, de una mancha blanca, una lesión activa, que tendría que poner el tratamiento, se denomina remineralización. ¿Ya? ¿Podría haber otra alternativa a la remineralización? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría o no? Esto pintará. Entonces, sí pinto. Decimos que es conservadora porque las lesiones son pequeñas, ¿no? O otra forma de decirlo, no son muy extensas. ¿Ya? El primer signo es, como bien dijo su compañero, una mancha blanca. Y la mancha blanca puedo tomar dos opciones. No hago nada, entre comillas, no hago nada, no, o sea que voy a observar, o si he respondido, no sé. O hago el tratamiento de remineralización. Pero hay otra opción, ¿sabían? Entonces la otra opción puede ser, pero ahí ya sería, ¿qué podríamos decir? Aunque podríamos considerarlo también como una maniobra no operatoria, que sería el infiltrado. Y yo puedo infiltrar en esa zona, que puede estar muy rugosa, muy porosa, puedo infiltrar resina. ¿Ya? Con la finalidad de que la resina llene eso y no se desnaturalice, en este caso, el hermano. Esa es otra forma en que podríamos nosotros resolver esto. Entonces yo puedo tener por decir un diente, y puedo tener una lesión de esta naturaleza, o puedo tener una lesión también, ¿no es cierto?, que va hasta acá, o puedo tener una lesión más amplia, pero que mantiene con un buen espesor la pared. Esta sería una preparación oclusal, ¿no es cierto? Esta de acá sería ocluso, si este fuera mesial, sería ocluso mesial, ¿no es cierto? Y esta de acá, ¿qué tipo de preparación sería? Sería mesial, oclusal y distal. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una restauración compleja, una NOD, o puede ser una NOB, ¿no? Mesial, oclusal y vestibular, donde ya no estoy restaurando, digamos, una superficie, sino que se compromete ya la superficie. Y en la medida que se comprometa más superficie y el diente se va debilitando, en esos casos ya voy a recurrir, ¿no es cierto?, a restauraciones indirectas. En este caso, si yo me mantengo ahí, quiero ver colores, ¿cuántos colores?
repente tengo que hacer una preparación conservadora. Y vamos a decir que es menos onerosa que una restauración indirecta. Porque la restauración indirecta ya interviene el laboratorio, porque voy a mandar al laboratorio a que se haga, en este caso, el aditamento que voy a colocar sobre el lienzo. Y si por A o B un pedacito se salió, yo puedo reparar. Puedo agregar, no necesito sacar todo, puedo agregar a eso que se ha fracturado. Esa es la ventaja de la resina directa. Entonces nosotros, acá están indicando que las restauraciones directas generalmente son lesiones cariosas pequeñas hasta moderadas. Puede haber una pequeña fractura, también podría hacerlo, o en lesiones cervicales que nosotros, según Black, son lesiones clase 5, según Black, ¿no? O sea, a nivel de la gíngiva, ¿no? O sea, yo tengo acá, tengo una premolar, ¿no es cierto? Ahí en la encía, y aquí tengo una cavitación. ¿Ya? Puedo tener una cavitación. Y que ya entraría en lo que nosotros llamamos lesiones no cariosas. Hay lesiones que son no cariosas. Como por ejemplo, las voy a mencionar más porque creo que hay un tema sobre eso. Por ejemplo, la abrasión, el desgaste de los dientes, porque estoy usando una pasta con demasiada abrasión, o porque estoy usando un cepillo de cerdas duras también. Entonces, se cepilla de esta forma y las zonas cervicales las comienza a desgastar. Ahora, el desgaste dentario, voy a ponerlo acá, el desgaste, el desgaste dentario, jóvenes, es, digamos, un hecho multifactorial, no es por una sola cosa. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes vienen acá, por decir así, yo a algunos de ustedes los veo, a veces les digo yo, y Laura no coma, ustedes están aquí comiendo, y algunos comienzan a tomar su juguito de naranja embotellado. ¿Creen que es jugo de naranja? Toma. ¿Qué creen que pasa con el diente cuando usted toma su juguito de naranja? Entonces, cuando usted. No estoy diciendo que quede, sino qué pasa con el diente. Ustedes, yo recuerdo que yo tomaba a veces Coca-Cola. Yo tomaba la Coca-Cola normal. Pero cuando tomábamos Coca-Cola, recuerdo con mis amigos, y pasábamos la lengua por la cara vestibular del diente, lo sentíamos áspero. No sé si ustedes han hecho eso. ¿Sí? Ustedes cuando eran niños tocaban el timbre de la casa, ¿han hecho eso? Entonces jugábamos a tocar el timbre, no sé, un montón de cosas para muy travieso. Entonces, cuando hablamos del desgaste dentario, el desgaste dentario no es solamente que se froten los dientes
Y eso se llama atrición, ¿no? Y se desgasta el pie. Pero recuerden, ¿cuál es el tejido más duro del cuerpo humano? Ya. Imagínense, ¿no? ¿Qué cosas se combinan? Hay algo que se llama erosión. ¿Qué produce la erosión? La erosión es un proceso químico. Hay la adhesión, hay la abrasión. Entonces, si usted está tomando algo con un pH muy bajo, ¿qué creen que va a pasar con el niño? Se va a ablandar el intestino. Y después de eso, usted está comiendo algo, ¿no?, que de repente es muy áspero y también genera pérdida mineral. Y si de repente está con los exámenes, comienza a tratar bien. Entonces, si se conjugan todas estas cosas, esto que está acá, va a generar esto que nosotros llamamos desgaste dental. ¿No? Y podemos tener pacientes que llegan aquí y de repente nosotros estamos pensando que son lesiones cariosas, ¿no?, pequeñas, moderadas. Ustedes han visto la punta de sus caninos en el espejo. ¿Se miran los caninos? La punta de sus caninos, ¿han visto? ¿Cómo está la punta de sus caninos? ¿Cómo está? Esta es una premolar, pero canino, ¿no? Canino inferior. ¿Cómo está esto? Cuando erupcionó su incisivo central, supuestamente había los mamelones, ¿no? Esto cuando sale erupciona el incisito, bien. Pero ¿qué pasa con los mamelones? Desaparecen. Se desgasta. ¿Saben o no? Se desgasta. Entonces, la dieta nuestra también influye mucho, ¿no?, en que se produzcan lesiones cariosas también. Sobre todo si no eliminamos esos nutrientes que se quedan en la boca, y eso va a generar lesiones cariosas. Esperemos que sean pequeñas, ¿no?, o moderadas. ¿Cuándo está contraindicada una restauración directa? Cuando hay una pérdida extensa de estructura. Por ejemplo, llega el paciente, lo mira, hay una lesión cariosa amplia y perdió una cúspide, o perdió dos cúspides, o perdió más de dos paredes, ¿no? Bueno, el concepto del bruxismo también ha cambiado. Nosotros antes el bruxismo lo considerábamos una enfermedad. Y como lo considerábamos una enfermedad, señorita, retírese por favor, retírese. Si no va a escuchar, vaya a descansar al otro lado. Entonces, el bruxismo, decía yo, se consideraba una enfermedad. Pero hoy en día ya no es así, ¿no? Hoy en día el bruxismo se considera una condición. Quiere decir que algo en nosotros no está bien y está generando peso. Ahora, el bruxismo, como ya no se considera una enfermedad, ya no se trata. ¿Qué les parece? Pero nos hacemos preguntas también.
yo me hago preguntas. Bueno, el bruxismo ya no se trata. ¿Y qué pasa si producto de ese hábito estoy durmiendo y mi diente yo comienzo a frotar mis dientes? Y los dientes comienzan, o sea, de forma generalizada, ¿no?, a desgastarse. Entonces, por ejemplo, yo tengo un incisivo así, y estaba así, y ahora ha perdido todo esto, ¿no? ¿Y qué hace el diente cuando pierde eso? ¿Qué hace el diente cuando pierde estructura? ¿Ah? ¿Qué hace el diente? A ver la señorita que está en la última banca de... ¿Qué? Estoy preguntando. Claro, ¿qué hace el diente? Comienza a desgastarse, pierde. ¿Qué hace el diente? ¿Cómo? Se pone sensible. Sensible me pongo yo. Si el diente se desgasta, ¿tendrá contacto? Ya no, ¿no? ¿Y qué hace el diente para tener el contacto? ¿Los dientes se mueven o no se mueven? Les pregunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el diente si ya no tiene contacto? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Que dice su compañera Cecilia. Extrusión, muy bien. Entonces, el diente hace este movimiento. No tiene que quitar. Por eso que cuando a veces extraen la tercera molar, extraen la tercera molar inferior y no extraen la superior, ¿qué pasa con la tercera molar superior? ¿No? Comienza a moverse, se extruye y cada vez que cierra ya golpea. Y el paciente comienza a golpearse, y dice, algo tengo acá abajo, claro, una herida. Y entonces, si usted saca la tercera inferior que es antagonista, tiene que sacar la superior, porque si no, va a suceder lo que estoy diciendo. Entonces, los dientes, estimados jóvenes, los dientes se mueven hacia vestibular, se mueven hacia lingual, se mueven hacia mesial, se mueven hacia distal y se mueven hacia oclusal. ¿Y por qué siempre los vemos en el mismo lugar? Porque si quiere moverse hacia la derecha, hay un diente ahí. Quiere moverse hacia la izquierda, ahí hay otro diente. Quiere irse hacia arriba, hay otro diente en antagonista. Quiere irse hacia vestibular, están los labios y los carrillos. Quiere irse hacia atrás, está la lengua. Entonces hay un equilibrio en el cual el diente tiene su posición que debemos nosotros. Entonces ahí, como les decía, el bruxismo no es una enfermedad, pero sí, en algún momento puede generar, cuando genera ya problemas, como por ejemplo movilidad, no tiene comienza a mover. Y usted tiene que saber por qué se mueve. Usted revisa, la encía está bien. No hay sarro, no hay encías inflamadas, así es. Porque probablemente, ¿cierto?, se está generando fuerzas oclusales, ¿no es cierto?, que pueden generar ese tipo de problemas. Nosotros en la práctica hemos hecho clase 3, ¿no? De frente nos hemos ido a aquí, nos hemos ido a aquí, ¿no? Entonces, para que no se
se olviden, la clasificación de Black son 5, no se habla bien, bueno, no les está ubicando. La clase 1 es para dientes, es para fosas, vamos a ponerlo acá, para fosas y fisuras. Aunque el término fisura no me gusta, no prefiero surco, pero bueno, se dice. Fosas y fisuras de piezas posteriores y de piezas anteriores. Entonces, en las piezas anteriores también hay fosas y fisuras. Esa sería clase 1. Clase 2 es cuando hay lesiones, ¿no?, a nivel proximal de las piezas posteriores, nada más. Y clase 3 es lo que ustedes están viendo acá, cuando es una lesión que es estrictamente proximal, pero no compromete este ángulo en piezas anteriores. Y la clase 4 es cuando es lo mismo, ¿no? Es una lesión que se presenta a nivel de las caras proximales de las piezas anteriores, pero que sí ahora compromete el ángulo. Esa sería la clase 4. Este sería 3. Y si compromete el ángulo, este sería 4. Y la clase 5, vamos a ver si hay por aquí otra imagen. Creo que sí, clase 4 es esa. Y la clase 5 se daría más o menos acá. Lesiones a nivel cervical, cerca al margen, y a veces está un poquito por debajo del margen igual, lo cual sí nos complica a veces cuando esta lesión está por debajo del margen igual. ¿Ya? Entonces ustedes en el laboratorio hicieron esto, ¿se acuerdan? Y les decía yo que cuando van a restaurar, siempre se comienza por parativo. Y usamos ¿qué técnica? ¿Cómo se llama la técnica que usamos para colocar la piscina? Incremental. Usamos 2 técnicas nosotros. ¿Cómo se llama la primera técnica? ¿Ah? La primera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa técnica cuando usted pone una capa, otra capa? ¿Cómo se llama esa técnica? Incremental, pues. ¿Cómo? Incremental. Uno solo, pues. Levante la mano y diga. ¿Quién quiere hablar? A ver. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? No, incremental. La técnica se llama incremental. No se lo debe olvidar. La técnica se llama incremental. Es donde usted coloca una capa y esa capa, ¿qué espesor debe tener como máximo? ¿Ah? 2 milímetros, ¿no es cierto? Entonces la capa aquí como máximo 2 milímetros. Y nosotros colocamos capas, pero aquí estamos usando otra técnica, agregando otra técnica a la que ya estamos usando. ¿Cómo se llama esta técnica? Donde acá pongo primero esmalte, después coloco acá la dentina y encima pongo esmalte. ¿Cómo se llama esa técnica? Ahora sí, lo digo la señalita. Fuerte, diga. Es estratificada, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cada vez que restauramos
utilizamos estas dos técnicas, ¿no? La primera está basada en qué? ¿En qué está basada la primera? En eso, ¿no? Y la segunda, en eso también. ¿Cómo qué? ¿Cómo la construye la empresa? Bueno, me tocó a mí trabajar con La resina. y estaba viendo lo que escribe la política con una el nombre de un momento. La matriz. Sí, pero lo que pasó fue que Claro. ¿cómo es que lo resulta? No puede ver. No necesito lo menos, pero lo que refiere su compañero, entiendan ustedes que otros utilizar la oficina la lámpara que ustedes utilizan, por eso les digo, cuando a veces yo les pregunto a ustedes ¿cuánto es la intensidad de su lámpara? Seguro que muchos no saben cuánta intensidad, cuánta intensidad tiene su lámpara. Entonces, si yo tengo una lámpara que está emitiendo 1000 o más de 1000 miliwatts por centímetro cuadrado, y lo voy a poner 20 segundos. Entonces, usted deja su dedo ahí, se va a quemar. Imagínense lo que le sucede a la prueba si se eleva la temperatura del diente tanto. Entonces, es importante, estimados jóvenes, que sepan en relación a la lámpara, voy a decir acá, a la raíz de la pregunta. Se me dio pizarra y voy a empezar. Entonces, miren, usted tiene su lámpara, ¿no? Su lámpara. ¿Ya? Usted quiere fotopolimerizar una capa. Una capa. Esta capa tiene 2 milímetros. Entonces usted va a emitir una cantidad de energía por un determinado tiempo. ¿Sí? Usted emite energía lumínica más un tiempo. Y eso supuestamente va a determinar que esta resina, ¿qué pase? Se polimeriza. Se polimeriza. ¿Qué va a pasar? Se autopolimeriza.
Va a decir, va a endurecer. ¿Sí? Entonces a eso se llama grado de conversión. Entonces, cada vez que usted dispara sobre esta capa de resina, ¿no? Entonces yo tengo así, por decirlo así, monómeros, ¿ya? Y estos monómeros, dentro de ellas, tienen enlaces dobles. Entonces, cada vez que viene la luz, ¿no?, va a actuar sobre la resina. ¿En la resina qué hay? En la resina hay, ¿cómo se llama el iniciador de la polimerización que está en la resina? ¿O? Camforquinona. Toda resina, a ver, les voy a ayudar. Toda resina tiene 3 partes. Dime una de ellas. Tú, una. Toda resina tiene 3 partes o 3 componentes. ¿Alguien se acuerda? ¿Les han dicho o no? ¿Cuántas partes tiene una resina? ¿Ya no se acuerdan? Ahí está, a ver, compañero, va a decir. Bueno, esto es lo que es importante que es, por ejemplo, física, ¿sí? Ya. Una de ellas, como dice su compañero, es la matriz. El relleno y mantenimiento. Otro es el relleno. Muy bien. También es la plataforma. ¿Qué otra parte más falta? La armonía, Está bien lo que hay. Entonces, el tercero sería el agente de unión. Entonces, toda resina, como bien dice su compañero, tiene una matriz. ¿Qué es la matriz? Es el polímero en sí. ¿Oye? Es el polímero en sí. Cuando hablamos de matriz, ¿no?, hablamos del polímero en sí. Cuando hablamos del relleno, es la carga. ¿Sí? Y que generalmente, pues, a veces de silicio, dependiendo. Otros también a la matriz le llaman, en algún libro, o en algunos libros le llaman la porción orgánica. Y al relleno le llaman la porción inorgánica. ¿Ya? Y el agente de unión, ¿no?, es quien se puede escribir con el dedo. Entonces, esto va a la partícula de relleno que está acá. El agente de unión es este. ¿Sí? Entonces, todo y la matriz sería esto. Ahí está las partículas de relleno. Entonces, cuando usted agarra su lámpara y dispara sobre esa capa de resina, entonces va a activar, como bien dijeron, a la cánforoquinona, ¿cierto? Entonces la cánforoquinona va a activar a otro componente más, ¿no?, que puede ser una mina terciaria. Y esa mina terciaria, ¿qué hace? Rompe los enlaces dobles. Entonces, si yo tengo acá el DNA y acá tengo un enlace doble, ¿no?, y lo rompo, entonces acá
voy a tener un carbono y un radical libre. Ese radical libre se va a unir a otro, se va a unir al otro monómero. Este se une con este otro, este se une con este otro, se une con este otro, y se va a formar una cadena bien larga. ¿Está bien? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? Muñoz, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso, Muñoz? Expansión. Muy bien, polimerización se llama. Y si es con luz, ¿qué le agregamos? Fotopolimerización. O sea, cada vez que usted dispara, ya sabe lo que está sucediendo en la resina. ¿Ya? Entonces, la resina, para que esto polimerice, requiere una cantidad de energía lumínica. ¿Ya? ¿Cuánto requiere? Creo que les dije, ¿no? Cuando les dije. Hace tiempo que no hablamos. Requiere 16.000 miliwatts por centímetro cuadrado. 16.000 miliwatts por centímetro cuadrado. O si usted quiere, 16 joules también se le puede conocer, ¿no? Entonces, si yo tengo una lámpara, a ver si me sigue, señorita, usted, de anteojos, si yo tengo una lámpara que por segundo emite 800 miliwatts por centímetro cuadrado, ¿cuánto tiempo requiero para llegar a 16.000 miliwatts? Sí, capaz, ¿no? Dame el tiempo. Muy bien. ¿20 qué? Allá, muy bien. Entonces, si yo tengo una lámpara que emite, o sea, dice, esta lámpara emite 800, ¿qué dice? Miliwatts, ¿no? Por centímetro cuadrado, ¿no? Que tendría que ser la intensidad o potencia. ¿Cuánto tiempo yo requiero? ¿No? Esa sería la pregunta. Entonces, bien he respondido 20 segundos, ¿no? Porque si yo multiplico 800 por 20, ¿cuánto me va a dar? 16.000 miliwatts. Entonces, cada capa debe de recibir. Por eso es importante saber. Y si mi lámpara emite 1200 miliwatts por centímetro cuadrado, ¿cuánto tiempo yo debo de fotopolimerizar como mínimo? A ver, las respuestas, vamos a esperar un. ¿Cuánto? ¿Qué tendría que hacer? Como dijo 20 antes su compañero. Si usted tiene una lámpara que tiene una potencia de 1200, ¿cuánto tiempo necesito yo para llegar a 16 joules? ¿Cuánto? También el celular sirve para eso, tiene calculador. ¿Cuánto es 16.000 sobre 1200? Use su teléfono, para eso use su teléfono. Para esas cosas use el teléfono. ¿Cuánto sale? 13.3. Entonces yo necesito un tiempo mínimo de 14 segundos.
no. Hay cámaras que pueden graduar 15 segundos, ¿sí? Entonces usted puede graduar a 15 segundos. ¿Ya? Pero ya usted ya sabe, ¿no? Ya usted no ignora. Ya no es que otra cosa. Esta luz tiene una longitud de onda. Esa longitud de onda permite que lo veamos de qué color. Es azul. Entonces, esa longitud de onda es de 470 nanómetros. ¿No? Toda luz que sale a 470 nanómetros la vamos a ver de color azul. Pero no tenemos que ver esa luz. Tenemos que ponernos lentes para protegerlo. Por eso que en la guía le pongo lentes para usted y lentes para su paciente. ¿Cuántos lentes debo de traer? Dos. Para el profesor también trae tres, trae más considerado que usted. Seguro. Porque ¿qué cosa hace la luz? Daña el ojo. ¿Y de qué manera daña el ojo? ¿Cómo nosotros miramos? ¿Qué hace el ojo? No, bueno, calculamos, el ojo calcula la luz, ¿no es cierto? Y para eso tenemos cuando diferenciamos solo los bastones, esos bastones se ven afectados por la luz. Porque ¿qué hace la luz al ojo? Forma peróxido de hidrógeno. Ese peróxido daña los bastones. Entonces, no le vaya a pasar lo mismo que me ha pasado, tengan cuidado. A mí me han tenido que operar del ojo izquierdo. Entonces, por eso siempre la recomendación de no mirar la luz. Y por otro lado, estoy disparando y ni siquiera pongo mi mano para que la luz, no todo el mundo que pasa mire la luz. Usted tiene que pensar no solo en usted y en su paciente, sino en las personas que están alrededor. Casi 20 personas disparando, radiación que da miedo. Entonces considere usted que ¿lo guardamos esto? No creo. Entonces, siguiendo la pregunta, lo que hacemos para hacer esta pequeña matriz que está acá, usted coloca un poco de resina primero. Ya no quiere pintar. Bueno, coloca un poco de resina, dándole la forma,
y fotopolimeriza, y sobre eso va agregando. No se tiene una caída. No. Como he golpeado, mi reloj piensa que me caí, está llamando de emergencia. Bueno, entonces usted coloca un poco de resina y en forma incremental va formando esta matriz. Ahora, ¿hay otra forma? Sí, hay otras formas también que se puede hacer eso. Tendría que tomar impresión, hacer un encerado y sobre ese encerado hacer una matriz de silicona, también puede hacer. Y si usted, porque creo que algunos le estaban diciendo con el dedo, ¿no? Ya, si usted va a colocar su dedo para servir de soporte para su resina, tiene que ser con guantes de nitrilo, porque el látex altera la superficie de la resina, ¿no? La deteriora. ¿Ya? Entonces, si va a querer hacer bolitas, como había algunos haciendo, no sé quiénes han enseñado bolitas, pero el problema como yo siempre digo, pero ya no puedo yo controlarlo todo. Lo único que controla todo es yo. Entonces, lo que pasa es que a veces el agregar por muchas cosas a ustedes lo confunde. Usted tiene que aprender primero, como les decía al inicio, lo básico, ¿no? Tiene que tener una base y sobre eso ya vas agregando cosas. Pero si vamos hablando, al final usted no sabe qué hacer. ¿Ya? Y el aprendizaje no se da. Bueno, ese ya es un tema que ya les habló por el lado. Y las clases 5, ¿no? Que se daban a nivel cervical, vamos a avanzar. Si la técnica estratificada, ¿no es cierto? Dependiendo, por ejemplo, en esta lesión, estaba usando un plan especial. Hay planes especiales, ¿no? Que también son de contener los pingos, vienen así, una cajita, vienen 6 planes para dientes muy a veces muy delgados, o dientes que vamos a suponer yo necesito bajar más el plano. Son planos muy especializados, esto que ustedes están viendo acá. Ya. Entonces, aquí lo que nos está hablando es de que primero usemos una resina opaca, ¿no? y después usemos una resina más transparente. Ese es el principio de la técnica estratificada, que está basado en las propiedades ópticas. Las propiedades ópticas del diente, ¿no? El diente, el esmalte es translúcido y la dentina es opaca. ¿Cuáles son los factores de éxito cuando hacemos una restauración de tipo directo? Entonces, como dice acá, lo primero es hacer un buen aislamiento. Y hablando del aislamiento, que ya fue hecha la clase y no voy a volver a repetir eso, pero sí decir algunas cosas. Entonces, cuando yo voy a trabajar en el sector posterior, piensen ustedes conmigo. Tengo una lesión callosa clase 1 en la 4-6, ¿ya? En la bolsita central.
¿Tengo necesidad yo de aislar la 4.5 y la 4.7? ¿Qué dice? ¿Tengo necesidad? ¿Sí o no? ¿Qué dijiste? Tú, no, guerra no, sino atrás. Ahí. ¿Sí o no? No. En realidad no tenemos necesidad de aislar un tiempo. Pero si yo estuviera restaurando una clase 2, estamos hablando del sector posterior, y tengo una ocluso distal en la misma pieza, ¿tendré necesidad de aislar otro diente? ¿Sí o no? Claro que sí. Tengo necesidad de aislar. ¿Qué diente adicional tendría que aislar? ¿Cuál, jóvenes? Ya ustedes no están acá, su cuerpo está acá, ustedes ya están de sería, si es una ocluso distal, tengo que aislar la 4, la 4.7, ahí sí, ¿no? ¿Y por qué tengo que aislar la 4.7? ¿Por qué creen? ¿Por qué tengo que aislar el otro diente? Tengo que aislar el otro diente porque mi profesor me dijo que tengo que aislar el otro diente. Y cuando ya no tengo profesor, ya no lo hago el profesor. Tiene que aislar el otro diente porque tiene que devolver el punto de contacto. Si no, ¿cómo va a devolver el punto de contacto? Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, en las piezas anteriores es diferente. Cuando yo trabajo dientes anteriores, ahí sí yo debo de aislar en conjunto. ¿Y por qué tengo que aislar en conjunto? Porque necesito una visión panorámica, ¿no? Si yo estoy restaurando la 1.1, ¿por qué tengo que aislar de canino a canino? Entonces, necesito visión de conjunto. No puedo aislar solo el diente que yo voy a trabajar. Salvo que sea pues una clase 1, ¿no? O sea, quiere decir, voy a restaurar la fosita palatina. Ahí sí no necesito posición. Hasta puedo poner un color feo, nadie lo va a ver. ¿No? Salvo que alguien esté muy cerca y esté en qué posición para poder ver, tienes una resina, te han puesto mal el color. ¿Ya? Pero si no es así, nadie lo va a ver. ¿Ya? Pero generalmente en las piezas anteriores sí debo de aislar en conjunto, generalmente de canino a canino, y no necesariamente tengo que usar cáncer, puedo usar hilo dental, puedo usar elástico, puedo usar cuña, ¿no? Para sostener, en este caso, el líquido de cobre. ¿Alguna pregunta? La selección del color. ¿Cuándo se hace la selección del color? ¿Cómo determinan ustedes qué color es el diente que van a trabajar? ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo saben ustedes qué color elegir? No es que todos mis pacientes son A2. Entonces, ¿qué pueden saber? Se restaura dientes color A3. ¿Y por qué no tengo? Entonces, la selección, para seleccionar el color, utilizamos un colorímetro. Pero no tengo colorímetro, doctor. Les dije, sí, estoy vendiendo colorímetro. Acá está vendiendo. Entonces,
Pero si no, agarro un poquito de la resina, lo coloco sobre la superficie vestibular, la fotopolimerizo y veo cómo se ve. Y digo, está tanto, pero ya no es bien natural. ¿Sí? Y esa es una forma de poder determinar el color. Y cuando hablamos del color, les pregunto a todos ustedes, ¿de qué color es el diente? ¿Qué color es? ¿Tiene color el diente o no tiene color? Amarillo, dice. ¿Qué color es el diente? ¿Quién da el color al diente? La dentina, ¿no es cierto? ¿Y de qué color es la dentina? El color amarillo. Y generalmente usted lee los libros y dice el color del diente es, no sé, no blanco, amarillento, pero en realidad quien da el color es la dentina. Y en la medida que va pasando los años, o a veces no hay necesidad de que pase un año, pues puede usted ser joven y tener un diente de una persona de 80 años. Este diente de 80 años. ¿Se da cuenta? Porque está muy amarillo. Entonces, en la medida que ustedes son jóvenes, ¿no? ¿De qué color son los dientes temporales? Blanco lucho. ¿Ah? Son más blancos, ¿cierto? ¿Saben por qué son más blancos? Menos calcificados. Porque tienen menos dentina. Los dientes permanentes, conforme va, desde que erosiona y entra en contacto, ¿qué hacen los odontoblastos? Forman dentina especial, constantemente. Entonces, eso va haciendo que pueda variar las tonalidades. Entonces, siempre las zonas más cervicales, ¿no? Son más, o se ven más amarillas, ¿cierto? Y el borde incisal se ve más claro. ¿Ya? Entonces, más o menos para seguir. Y cuando tomamos el color, generalmente nos fijamos, si usted quiere hacer una estratificación del color, usted, por ejemplo, la doctora Solano, ella está estudiando en especialidad, ella viaja a Brasil a estudiar, estudiando restauradora de aceite. Desde su segundo año, se supone que ya debe trabajar. ¿Quiénes son alumnos de la doctora Solano? Levanten la mano. ¿Uno nomás? Dos. ¿Qué más? Dos, no sé de qué más. Hoy día, por ejemplo, la doctora no está en Brasil. Me escribió como tempranamente. Ustedes saben que hay una diferencia de 2 horas. Ahorita acá son las 8:22. ¿Allá qué hora sería? 10:22. O sea, ella me escribió como a las. Estando allá, me había escrito que 7:30. Acá está 5:30. Yo estoy levantado desde las 4. Los lunes me levanto a las 4 de la mañana. Para dejar todo listo y todas esas cosas. Entonces, cuando seleccionamos el color, lo ideal es poner un campo azul para tomar el color, agarrar el colorímetro, ¿no?
hacer lo que está ahí y no estar mucho rato, sino el ojo se satura y ya no percibo las diferencias entre los amarillos. Si es que tiene colorido, si no, ya lo que yo les he estado mencionando, ¿no?, al respecto sobre la toma del color. Y el mejor momento para tomar el color es la luz del día. La luz del día. ¿Y por qué la luz del día? ¿Por qué piensan ustedes que la luz del día es lo que recomiendo? ¿Por qué creen? No creen nada. Tal vez es porque, como están más ahí energía, pues, para el técnica y ya. Bueno, esta parte tiene que ver ya, vamos a decir, tiene que ver con el acabado y el pulido. Entonces, una restauración termina la restauración cuando yo hago el acabado y el pulido. Entonces, por ejemplo, en la semana ha habido varios de ustedes que no han hecho el acabado y el pulido de su restauración porque ya la hora les ganó. Entonces, usted tiene que gestionar su tiempo de atención, porque si usted no gestiona su tiempo de atención, ¿no?, entonces, ¿qué va a pasar? Está dejando las cosas en medio. Y la idea es que usted no se ponga a hacer un montón de cosas, ¿no? Algunos sí han tenido inconvenientes porque su paciente, en vez de llegar a las 9, llega más tarde. Entonces, ahora me llega a 10:30, 11 de la mañana, y mira, ¿qué voy a hacer? Entonces, ustedes deben de tratar de llegar. Justo la semana pasada, ¿qué ha sido? Lo del día miércoles en la mañana, entraron a la clínica y trataron. Ya demasiado. Entonces, eso no ayuda, no es bueno. En cambio, lo de la tarde ya que sería mejor que lleguen tarde. Entonces, llegar un poquito más temprano. Entonces, llegar temprano les da más tiempo para realizar sus actividades. Entonces, el acabado tiene que ver, en este caso, ustedes ¿qué sistema están usando? Creo que ustedes usan, no tengo, creo que ustedes usan esos cauchitos que vienen 1, 2 y 3, ¿cierto? 3 colores. ¿Sí? Dígame algo, si no le voy a... Sí. Ya, si ustedes usan ese sistema 1, 2 y 3, ¿sí?, quiere decir que el primero es de grano grueso, el segundo es de grano mediano y el tercero es de grano fino. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir que antes de usar esos cauchos, antes que usted use esos cauchos, ¿no?, usted primero mira si no hay exceso. Para hacer eso, usted saca el ticket de goma y le dice al paciente que muerda. Entonces, que muerda y coloca el papel articular. Tiene que ver que los puntos de contacto, no solamente donde ha restaurado, sino también en los demás dientes. Por eso el papel articular debe ser lo más largo posible. Entonces,
si el paciente no contacta, usted coloca el papel y le dice al paciente, abra, muerda, abra, muerda, abra, muerda, abra, muerda. Muerda duro. Muerda duro y le dice, ahora frote los dientes. A la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. A la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Abre la boca. Marcado por todos lados. Entonces usted utiliza una piedrita que puede ser de Arkansas, ¿no? O si no tuviera una piedra de Arkansas, puede utilizar una fresa que le denominamos pimpollo de grano, como mínimo de grano rojo, ¿no? Si no tiene grano rojo, puede ser grano amarillo, mucho más fino, ¿no? Puede ser de grano amarillo, que sería lo ideal, o de grano rojo, que es un grano fino. Entonces con eso usted quita los excesos, alta velocidad. A eso le llamamos el acabado. Va quitando los excesos, va alisando la superficie. Y una vez que ya el paciente muerde bien, utiliza recién los cauchos. Empieza primero con el grano grueso. Y cuando usted va a hacer ya el pulido, usted va a esto. No pulas, sino siempre pula, pasa, levanta, vuelve, pasa, levanta y vuelve. Quiere decir que usted el pulido lo hace en el mismo sentido. Porque si usted hace eso, lo único que está haciendo es rayar la persona. Siempre se pule en un solo sentido. Y va cambiando. Ya estoy ahora con uno más fino y de ahí el último más fino. Entonces la resina queda brillante. Así debe de quedar una superficie lisa que no permita que sea difícil para ser colonizada esa superficie por el perfil. Por eso que debe estar un alto pulido. Bueno, esto ya hemos visto. Siempre no se olviden usar sus matrices, estas matrices selectivas, su cuña, bien aislado, ¿no? A veces puede filtrar saliva, y si filtra saliva, usted puede utilizar un protector gingival. O de repente se acaba la pila, ¿no? Claro. Entonces, usar siempre, le decía yo, puedo usar un protector gingival, coloco alrededor, en este caso, del borde del pique de goma, y de esa manera sello para que no ingresen los piques. Si esto se contamina con saliva, la adhesión fracasa, se va a despegar. Y de repente, por el diseño de la cavidad no se sale, está trabado, porque la cavidad es retentiva, pero está que se mueve ahí. Entonces aparece, en este caso, la recidiva cariosa. El mayor problema que pueden tener las resinas compuestas es la contracción de polimerización. Por eso que nosotros, dentro de las técnicas de colocar la resina, hemos mencionado dos técnicas, ¿no? ¿Cuáles son? La de implementar y la de estrategizar. Hay otra tercera técnica. Esta técnica se llama técnica en bloque. En bloque significa que con una sola capa obturo. Pero para eso yo tendría que utilizar
utilizar una resina que se le llama Woolfil. Estas resinas tienen la capacidad de polimerizar con capas de 4 milímetros. ¿Cierto? Y a esa técnica le llamamos técnica en bloque. Entonces, vamos a suponer que el líquido acá nomás y la profundidad, pues, vamos a 2 milímetros. Necesito ya, con una sola capa. Y esa técnica se llama técnica en bloque. El gran problema, como les decía, es que la resina está en un estado así blando, llamado pequeño. Entonces, cuando usted dispara la resina, las moléculas se aproximan unas a otras. Y al aproximarse unas a otras se genera una variación dimensional. Hay una contracción. Entonces, cuando sucede eso, puede pasar esto que están viendo aquí, ¿no? Entonces, como que los bordes no. Ustedes mirándolo se dan cuenta de que algo no está bien acá. El borde marginal. Entonces, esa es una forma de querer controlar o disminuir la contracción de la polimerización con este material que se llama resina compuesta. Se han hecho muchas cosas. ¿Me da cuál era el que no puedo escribir? Se han hecho muchas cosas. Se les estuvieron hablando de que cuando ustedes coloquen la resina en una cavidad o en una preparación, no la coloquen así. O sea, contactando con todas las paredes. Si una resina contacta con todas las paredes, esta resina, ¿con cuántas paredes contacta? ¿Me pueden decir? ¿Cuál? 3. Qué fantástico. Imagínense que esta es una caja de zapatos. ¿Cuántas paredes hay acá? 5. ¿Cuántas? 5. ¿Cuántas, Muñoz? Claro. No con Muñoz, yo le pongo 0. Entonces, este contacta con 5 paredes. ¿Cuántas paredes de la resina están libres? ¿Cuántas? 1. Entonces, ¿cuántas paredes tienen libre para liberar esa energía? Si yo tengo un incisivo y le voy a colocar acá resina, ¿cuántas paredes libres tengo acá? Les dije 3. Ve de forma bidimensional. 5. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien que diga lo contrario? Pregunta de examen. Entonces acá tengo 5 paredes libres. ¿Cuántas paredes están en contacto? 1. ¿Quién creen ustedes que va a sufrir más? A este que le vamos a llamar A
o a este que le vamos a llamar B. ¿Quién cree que va a sufrir más? ¿Por qué creen que A va a sufrir más? Por la situación de la presión de la fuerza. ¿Cómo? Porque necesita presión de la fuerza. No, pero ¿por qué sufre más? No me da esta respuesta. Cuando usted coloca la resina, usted señorita, cuando usted coloca la resina, ¿qué es lo primero que hace? Ya está aislada. Prepara, o sea, con ácido. No, ya está preparado todo. Estamos hablando, va a colocar la resina. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Ya colocó resina o todavía? No, todavía. ¿Todavía no has colocado, mi hijita preciosa? ¿Ni en la maqueta? En la maqueta sí. Ya, ¿y qué es lo primero que hiciste? Preparar con ácido grabador. ¿Cómo? Con ácido grabador. Ya, muy bien. Entonces, lo primero que hacemos, como dice su compañera, ¿no? Hacemos el grabado, ¿no? ¿Está bien? Y en segundo lugar, ¿qué hacemos? Lavar. Ya grabó, colocó el ácido. ¿Qué tipo de grabado hacen ustedes? Selectivos. ¿Ya? Y después de grabar, grabamos, ¿no es cierto? Y de ahí, ya lavamos, secamos, ya. Ahora coloca. Ay, sí. El adhesivo, ¿sí? El adhesivo, ¿ya? Ya colocaron el adhesivo. ¿Qué hacen ahí? ¿Ah? Ay, es un fotopolimerización. Muy bien. Ella dice que coloca el adhesivo y agrega aire indirecto para eliminar el solvente. ¿Está bien? Y después de eso, fotopolimerizado. ¿Está bien? Ya. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Ya, muy bien. Y ahora usted coloca la resina así. Esa va. Usted se imagina, usted se acuerda de José Gabriel cuando está más conocido como Tuco Tamayo. ¿Qué hicieron supuestamente los españoles? Imagínense la resina así. Está pegado el bracito, el otro bracito, la pierna, el botito también está pegado aquí. La resina está blandito, dice, y de repente viene la luz. Ay, se comienza a tocar todo, comienza a endurecerse, y de repente, todo se le contrae, todo se le achica, y ¡pua! Se despega de un lado. Suena chistoso, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Entonces puede suceder que en un lado haya una falla del adhesivo. Porque el adhesivo genera una fuerza, o sea, la resina cuando está endureciendo, ¿entiendes? Entonces el adhesivo lo está agarrando la resina. Pero de repente puede fallar. ¿Y por qué puede fallar? Porque miren, hay muchas superficies en contacto. A esto se le llama factor, ¿cómo se llama? Factor C. Cuando el factor C es muy alto, o sea, corremos peligro de que haya fallas en la adhesión. Por eso yo no puedo poner la resina, pero ustedes lo van a poner como la amalgama. Entonces, debo de tratar, lo ideal sería que solo contacte con una superficie, pero en una pieza posterior eso es difícil, ¿no? Por eso que lo mínimo en una pieza posterior es que contacte
en una pared y en dos paredes. Entonces, si solo contrata en dos paredes, este ya no va a ser 5, sino va a ser, ¿cuánto? 2. ¿Y acá cuánto será? ¿Cuántas superficies tiene libres? 4. Entonces, disminuyo yo el factor C. ¿Qué es el factor C? El factor de configuración. Entonces, a mí me conviene que el factor C sea lo más bajo posible para no generar tensiones y haya fallas en la adhesión. Esto no es cuando la doctora les explicaba, pues, se coloca aquí una pared, dos paredes, es porque esa es la razón. Usted tiene que cuidar, vuelvo a decir, que el mayor problema de las resinas compuestas y hasta ahora no se resuelve es la contracción por la polimerización. Una de las formas de controlar que la contracción no nos haga fallar la adhesión es a través de que el factor C sea bajo. ¿Qué otras cosas más han hecho? ¿No? Y el factor C que lo determina, en este caso, las lámparas. Esa es una historia bien larga, ¿no? Las lámparas han ido mejorando, con la finalidad de controlar el factor de configuración. Si vas a venir a dormir, sal afuera. Ya, si alguien quiere dormir, vaya afuera, yo no me molesto, hoy día no estoy pasando listo. ¿Ya? Pero si no quiero que venga acá a dormir. No quedes en casa, descanse y ya viene para acá, fresco. Entonces, en cambio acá, si se contrae, ¿ustedes creen que aquí, si se contrae, va a haber algún problema con la adhesión? No, porque si se contrae, más bien, el adhesivo lo jala todo, ¿no? Todo venga por acá. No hay nadie que jale en sentido contrario del adhesivo que está acá. El adhesivo no sufre nada. ¿Por qué? Porque tengo más paredes para liberar esa energía de contracción. Pero si yo lo pongo así, son 5, es demasiado. ¿No? Si yo divido número de paredes entre superficies libres, ¿cuánto sale acá? 5. ¿Cuánto es 5 entre 1? 5. Ya, por no haber llevado matemáticas, ustedes no llevaban matemáticas, yo sí he llevado matemáticas, en modo biología. Entonces acá es 5, ¿no? ¿Y acá cómo sería? 1 entre 5, ¿cuánto es? 0.2. ¿Cuánto? 0,2. 0,2. Relaja, 0,2. ¿0,12? No, 2. No. Están siendo raros. Está hablando. Mira lo que escribo con video, no es igual. Entonces, ¿ves la diferencia? Mientras menos contacto hay, ¿no es cierto? El factor C es más bajo. Otra forma que, así rapidito más, que hicieron los que producen el material restaurador es mejorar la fuerza de adhesión. Los adhesivos mejoraron. Antes la fuerza de adhesión de los adhesivos era de 7 a 8 megapascales. Hoy en día la gran mayoría está por encima de los 22 megapascales. Y cuando digo eso me refiero a la dentina. En esmalte casi no hay ningún problema. Entonces, trataron de mejorar las lámparas, trataron de mejorar los adhesivos. ¿Y qué hicieron con las resinas? También mejoraron las resinas, en este caso,
mejorando las partículas de relleno. Entonces tenían ustedes macropartículas, micropartículas, híbridas, ¿no? Y ahí vinieron las de nano relleno, las de nano relleno no, nanohíbridas, y hoy en día la gran mayoría de las resinas son nanohíbridas. ¿Y qué hace el relleno? Lo que hace el relleno sigue un principio, ¿no? ¿Sí o no? Él es un cuerpo. ¿Puede existir otro cuerpo dentro de él? ¿O en el mismo lugar? ¿Qué dice ese principio? ¿Cómo? Ya se olvidaron, ¿ya? Ustedes no han llevado física. Yo sí he llevado física cuando estudiaba ontología. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, una de las cosas que se buscaba era de que el relleno, cuando usted lea en su papelito de la receta que compró, el relleno puede estar en forma de volumen o en forma de peso. Se fija en el papelito para conversar la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, la cantidad de relleno que debe de tener las resinas compuestas, a mayor relleno, menor contracción de la polimerización. ¿Quién se contrae? ¿Se contrae el relleno o se contrae la matriz? ¿Quién se contrae? La matriz. La matriz. ¿Cuáles son los fracasos de las restauraciones? Cuando hay recidiva cariosa. Cuando se fractura la resina porque no hice la cuestión pulsada. Se fracturó. ¿No? Por eso tiene que traer papel articular. O no la pulí, y entonces se mancha la resina. Si yo no hago el acabado bien pulido, entonces es una superficie áspera, absorbe pigmento, cambia de color. En otras palabras, disculpen la expresión, la fregamos. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a colocarla nuevamente. Entonces, estas son las razones por las cuales podemos, por culpa nuestra, y las indirectas son aquellas que son fuera de boca, ¿no? Y son cementadas. Y es un artículo del profesor Hart, ¿no? Sobre las restauraciones complejas. Específicamente acá, rápidamente, tengo una restauración que acá tengo un diente que ha cambiado de color. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese diente? De repente ya tiene endodoncia y esa es la razón por la cual ha cambiado de color. Entonces, una forma de solucionar esto puede ser que yo haga un blanqueamiento. Puede ser que yo haga un blanqueamiento. O puede ser que yo haga una carilla. Entonces, una de las cosas que puedo hacer, ¿no es cierto?, es hacer una carilla. Una carilla de resina compuesta. Entonces tallo el diente, solo en esmalte se talla el diente, se toma impresión, ¿no? Y en el modelo puedo confeccionar la carilla. También podría hacerlo directo, sí, también es una posibilidad. Entonces, dependiendo del tallado, pues solamente acaba el borde o tengo yo que reconstruir el borde en zigzag. ¿Qué ventajas me da las indirectas?
indirectas, la ventaja primera es que puedo fotopolimerizarlas en humano, tanto por vesicular como por su parte interna. Y puedo darle una mejor anatomía, cosa que no sucede en las restauraciones directas. Entonces, hay preparaciones, vamos a llamarle el artículo A del tipo 1, donde no compromete el borde incisal, y aquellas, ¿no?, que están confinadas solo en la cara testicular, no sobrepasa el borde incisal. ¿En qué casos te he indicado las caídas de resina? Cuando hay cambio de color, ¿cierto? Yo diría no tan severas, si es muy severa, a veces no. Las tetraciclinas también pigmentaban los dientes, una forma de solucionar es eso, ¿no? O también podría usar carillas. Vamos a suponer que el paciente tiene un diastema, un espacio entre los dos centrales, con las carillas yo podría devolver o cerrar ese espacio, ¿no? Aquí hay un cuadrito de carillas directas versus indirectas, ¿no? Entonces, acá las directas se le acabaron de intraoral, hay un menor control anatómico, menor conversión polimérica, por lo que estamos mencionando. Difícil la prueba de color y el fluido es más complejo, es verdad. En cambio, cuando son indirectas, el acabado es fuera de boca, hay un mayor control anatómico, hay una mejor conversión a la hora de la fotopolimerización, hay un fluido optimizado, ¿no es cierto? Entonces, cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, miren, ahí está la carilla, ¿no es cierto? Y aquí ya se va a probar la carilla, que tiene la misma forma. Y vuelvo a repetir, eso ya lo trabajamos fuera de su boca. Otra restauración compleja tiene que ver con las restauraciones, en este caso, creo que eso lo van a ver en prótesis también, tienen que hacer las incrustaciones. Las incrustaciones, las inlay son aquellas que no se extienden sobre la punta, sino que están confinadas dentro del diente. Y las onlay, que ya estamos viendo ahí, las onlay son aquellas que, por ejemplo, esta es una inlay, pero esta también es una onlay. ¿Por qué? Porque está comiendo una cúspide, por eso le llamamos incrustaciones onlay. Y esta de acá ya es mucho más grande y esas las hacemos cuando el diente tiene endodoncia y se llama endocrown. Es una endocrown. Entonces una onlay, como dice acá, es aquella que cubre una o más cúspides, ¿no? En realidad una onlay puede cubrir hasta 2 cúspides. Si cubre todas las cúspides se llama overlay. ¿Ya? Overlay se llama cuando cubre todas las cúspides. Y cuando viene de adentro, tiene el diente con endodoncia y de ahí sale todo eso se llama endocrown. Entonces tenemos una vez que ya tenemos las incrustaciones, vamos a hablar de incrustaciones de resina, ¿no? de resina que se usa en laboratorio, una resina un poquito más dura. Nosotros tenemos que hacer la cementación. ¿Por qué se cementan estas resinas, estas incrustaciones o preparaciones con resina de laboratorio? Estas se cementan con cemento resinoso. Ese tiene su técnica, y los cementos resinosos es otro tema también que nos va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco ahí el trabajo
trabajo que evalúa el desempeño clínico, ¿no? De las restauraciones que pueden verse influenciadas por el material por la técnica de aplicación. Y acabo aquí para irnos. Han trabajado 60 restauraciones, 20 ilustraciones indirectas, ¿no es cierto? Con un material de la casa Cortene, oro, la techera y otras 20 restauraciones directas por residuos compuestos para ver cuál de ellas tiene un mejor comportamiento. En conclusión, dentro de las limitaciones de este estudio clínico de 3 años, las restauraciones indirectas de resina compuesta obtuvieron mejores resultados que las restauraciones directas. Además, no habla de un sistema que fue más exitoso que el otro. O sea, si yo voy a hacer ilustraciones, me conviene hacerlas de forma indirecta, porque esas van a tener una mejor performance que las que hacemos, las que podríamos hacer en hoja. Entonces, a mayor pérdida estructural, mayor indicación de restauraciones indirectas. Mientras más tejido dental de haber perdido, ¿no? La indicación es ya restauraciones indirectas. Y si es demasiado, ya son coronas, ya esas son otra área. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Como siempre, no hay preguntas. Hoy día no les he tomado, no me alcanzó el tiempo para tomarles el vasito semanal, ¿no? Entonces ya nos estaremos viendo